A ver, ¿quién más está presente? ¿Ya? Bien, chicos, gracias, Yaneli, gracias, Cristian, buenos días, muy bien, Fiorella. Johan, ¿qué tal? Muy buenos días. Yulisa, Yosabet, Paolita, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bien, chicos, vamos a continuar lo que viene a ser nuestro trabajo del día lunes. Así que espero que ustedes hayan podido retomar y observar algunas de las características señaladas. Mira, lamentablemente el horario es así, ¿no? A veces de repente pasa una semana, pasan algunos días y nos olvidamos algunos puntos. Así que brevemente vamos a tratar de recordarlos con respecto a lo que está en la práctica. Ya todos ustedes tienen su material, ¿no es cierto? Todos tienen su material. Entonces, en su material, por ejemplo, no vamos a escribir más de la teoría por el momento, pero sí vamos a recordarla describiendo lo que aquí aparece. Por ejemplo, el primero me dicen acerca de las variables estadísticas. Recuerda que nosotros hablamos del objetivo del estudio de la estadística. El objetivo era una población que tenía ciertas características y las características las llamábamos variables estadísticas. Y cuando encontrábamos los resultados de esas variables estadísticas, esos resultados se llamaban datos estadísticos. Bien, esa es la primera idea. La clasificación, si las variables, o sea, sus características, se expresaban en forma numérica, se les llamaba cuantitativas. Si se expresaba por no numéricas, cualitativas. Las cuantitativas podrían ser discretas, solo valores enteros, o continuas cuando pueden tomar valores reales. Y en las cualitativas eran nominales u ordinales. Ordinales cuando se podía indicar en un orden determinado, es decir, según una graduación de los valores correspondientes, ¿no? Eso es lo que se tenía. Luego hablamos de las tablas. Las tablas, a ver, vamos a ver un problema que tenga tablas acá. A ver, acá por ejemplo, la tabla del problema número 11. Si tú observas la tabla del problema número 11, hay una primera columna. La columna que indica los intervalos. Esos intervalos en estadística se llama intervalos de clase. La palabra clase, usualmente nosotros lo reconocemos como una clase que se está realizando, donde hay un profesor y varios alumnos. Pero la palabra clase viene de clasificación. Entonces, cuando yo te digo intervalo de clase, es la forma en la cual se clasifican los intervalos según una distribución dada. O sea, la palabra clase que vamos a utilizar es clasificación. En ese sentido, tenemos que interpretar cada vez que encontremos la palabra clase. ¿Ya? Entonces, la primera columna del problema número 11 son los intervalos de clase. ¿Y por qué? ¿Por qué trabajamos con intervalos de clase? Por dos razones. O los datos son continuos, es decir, no necesariamente enteros, y encontramos una cantidad inmensa de valores, o que también son muchos datos discretos, como te dije en el ejemplo. Teníamos los socios de un club en el cual habían edades desde 5 hasta 70 años y había una gran cantidad, y clasificar una por una demandaría pues una gran cantidad de intervalos o de clases. Entonces no era conveniente. Ahora, la segunda columna, a ver, me escriben por favor. En la segunda columna se encabeza con la letra F. ¿Qué significa la letra F? A ver, me van escribiendo. ¿Qué significa la letra F? ¿Qué es F? Ah, me dice frecuencia. Correcto, es frecuencia. Así se le llama. Está muy bien. Pero tiene un nombre adicional. Frecuencia absoluta simple. Son sus tres nombres. Frecuencia absoluta simple. Y cuando en algún problema solamente diga frecuencia, se refiere a él, a la F, nada más. Al costadito viene el H sub I. ¿Qué es el H sub I? Ahí sí su nombre completo. H sub I. ¿Qué cosa es la H sub I? La H minúscula I. La frecuencia relativa simple. Correcto. ¿Y cómo se calcula la frecuencia relativa simple? Porque esa frecuencia, por concepto, por definición, es el que resulta de comparar con respecto al total. Excelente, Johan. Se divide la frecuencia absoluta simple entre el total de datos. F entre N te da el H minúscula.
acuerdo? Luego aparece el F mayúscula. ¿Cuál es el nombre del F mayúscula? ¿Cuál es el nombre del F mayúscula? Muy bien, Paola, muy bien, Fátima, muy bien. ¿Cuál es el nombre del F mayúscula? Ajá, frecuencia absoluta acumulada, correcto. Esa es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Y qué cosa es la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia que se obtiene de sumar todas las frecuencias anteriores hasta la clasificación indicada. F mayúscula 1 es F minúscula 1, coincide en el primer casillero. F mayúscula 2 es F1 más F2. F mayúscula 3, F1 más F2 más F3, etc. Se suman todas las frecuencias hasta la que se indica en el problema, ¿no? Hasta la clasificación indicada. Y acá falta el H mayúscula I. Aquí falta el H mayúscula I. ¿Qué cosa es el H mayúscula I? La frecuencia relativa acumulada, que también al igual que la frecuencia absoluta acumulada, es la suma de las frecuencias relativas hasta la que se indica. Muy bien, hasta ahí habíamos trabajado, hasta ahí estamos recordando. A ver, esta distribución en el problema 11 es con intervalo de clase. El problema número 12 no es con intervalo de clase. No hay intervalo de clase. Como no hay intervalo de clase, ¿qué tipo de dato es el que se utiliza cuando no hay intervalo de clase? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tipo de dato se trabaja cuando no hay intervalo de clase? ¿Qué tipo de dato es cuando no se trabaja con intervalo de clase? A ver. ¿Qué tipo de dato es cuando no se trabaja con intervalo de clase? Es importante reconocer eso. Ojo, es importante. No se recuerda. Datos discretos. Datos discretos. Es decir, en este caso son las edades. Hay quienes tienen edad de 6, de 8, de 10, de 12 y de 13. No son valores reales. ¿Correcto? No son valores que correspondan a números reales. ¿Ya? Cuando digo no son reales, significan números reales. ¿Ya? Solamente son discretos. Cuando los datos son discretos y pocos, solamente se hace una tabla de los valores que se indican. Si son muy numerosos los datos discretos, se agrupan en intervalos de clase. Bien, entonces ya tenemos una idea, estamos recordando. Vamos a proceder a la solución del material. ¿Ya? ¿Todo con su material? En el problema número 9 hay una corrección, disculpen ustedes. En todo caso, le indico para que no le estén trabajando directamente. Ya cuando lleguemos ahí, le indico las correcciones, ¿ya? Número uno. ¿Cuántas de las siguientes variables estadísticas son cuantitativas continuas? Entonces, como me indican que debo de reconocer aquellas que son cuantitativas son numéricas. Y como agregan la palabra continuas, significa que corresponden a números reales. Entonces, cuantitativas continuas son numéricas y que pertenecen al conjunto de los números reales. Ahí está. De ellas, a ver, ¿la estatura será cuantitativa continua? Por supuesto, porque nadie tiene exactamente 1 metro o 2 metros, ¿no? O 3 metros, nadie. 1, 2 o 3, no, pues. Tienes 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m, 1,60 m, 1,70 m, 1,80 m, 1,90 m. Esta es una variable cuantitativa continua, la estatura o talla de una persona. Esa es variable cuantitativa continua, estatura. El peso, lo mismo. Nadie tiene pesos exactos de 40 kilogramos, 60 kilogramos, 80 kilogramos. Es 62,5, 67,3, 78,2. El peso de una persona es cuantitativa, numérica, y es justamente expresada por medio de números reales. El número de cursos, evidentemente, el número de cursos sí es una cantidad entera. Llevas 3 cursos, 4 cursos, 5 cursos, nadie lleva 7 cursos, 3/4, ¿cierto? El número de hijos también es una cantidad entera y el sueldo sí es una cantidad numérica que puede ser expresada en números reales. El sueldo también es un valor real.
Por lo tanto, tendríamos 3 posibles casos y esto nos da la alternativa C para el problema número 1. Ya está. Número 2. A continuación se presentan los resultados obtenidos en un examen de 50 preguntas, un punto por pregunta, de un grupo seleccionado al azar de 40 estudiantes, obteniéndose los siguientes resultados. Mira, esta tabla se repite en 3 preguntas. Vamos a ordenarlas. Se trabaja siempre en forma ordenada con los datos de un problema. En este caso, ya lo estaba acá ordenando. Tenemos el 5778899, el 1010, 11, 12, 12, 12, 12, el 13, 14, 15, 16. Luego por acá tendría el 17, 17, 17, 17, 18, 19. Me imagino que en estos 4 días de trabajo ya lo habrán ordenado. Luego tenemos por acá el 19, 20, 20. 19, 20, 20. También el 21, 21, 22, 22. 21, 21, 22, 22. Por acá el 23. Finalmente, 23, 24, 25, 25. 23, 24, 25, 25. Y los 4 últimos, 26, 27, 29, 35. 26, 27, 29 y 35. ¿Qué es esto? Son los datos obtenidos de una información estadística. Estos son los datos. ¿A qué datos corresponden? A los resultados de un examen sobre 50 preguntas, dice, ¿no? 50 preguntas. Ya. Pero son 40 estudiantes. Sí, ya me parecía raro. Son 40 estudiantes y respectivamente tenemos 40 notas, ¿no? Tenemos 5 filas, 8 columnas, se mantiene pues 40 estudiantes, 40 datos aparecen aquí. La primera, determina el alcance del conjunto de datos. ¿Qué cosa es el alcance? El alcance es el conjunto formado, mejor dicho, el intervalo formado por el menor de los datos con el mayor de los datos. Como ya está ordenado, porque nos va a servir para 3 preguntas, directamente te digo que el alcance será el intervalo formado por el menor con el mayor de los datos, de 5 a 35. ¿Ya está? Entonces eso nos lleva a observar que en esta primera, o esta segunda, perdón, la alternativa vendría a ser avioncito. Ya está. No te olvides que el rango recorrido es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos, pero el alcance es el intervalo que se forma con el mayor y el menor de los datos. Número 3, también utilizamos esta distribución. Número 3. En la número 3 dice, el mismo contexto. Si se trabaja con 6 intervalos, determina los límites del intervalo de mayor frecuencia. Entonces digo acá, en este caso me piden trabajar con un determinado número de intervalos. El número de intervalos viene a ser igual a 6. ¿Ya? El número de intervalos viene a ser igual a 6. Como el número de intervalos viene a ser igual a 6, entonces te digo, voy a conocer cuál es el rango o recorrido que tiene esta distribución. Y el rango no es otra cosa que la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. 35 menos 5 me daría 30. 35 menos 5 me da 30. Ahora, como necesito que sean de igual ancho de clase los intervalos, el ancho de clase, o sea, la longitud que va a tener cada intervalo, se llama ancho de clase, se representa por la letra W y se calcula dividiendo, escúchame, el valor del rango entre el número de intervalos. Si yo tengo un rango de 30 y necesito 6 intervalos, fíjate, divido 30 entre 6, el ancho de clase sale 5. Ya está. Entonces, a partir de este ancho de clase, comienzo a formar los intervalos de clase.
El primer intervalo de clase, escúchame, será el que se forma con el primer valor, con el primer dato que aparece en esta distribución. Este primer valor vendría a ser 5 y le sumamos el ancho de clase calculado. A 5 le sumo 5, saldría 10. Ahí tengo el primer intervalo de clase. Cerrado por la izquierda, abierto por la derecha. Luego formo el segundo intervalo de clase. El segundo intervalo de clase tomará como límite inferior al límite superior del intervalo anterior, o sea, 10. Y nuevamente le sumo el ancho de clase. El ancho de clase es la longitud de este intervalo. 10 más 5 me daría 15. Y así procedemos con cada uno de los demás intervalos. El tercero, ya directamente te diré, será de 15 a 20. El cuarto será directamente, te digo, de 20 a 25. Se nota que van de 5 en 5. El quinto será de 25 a 30. Y el sexto de 30 a 35. Justamente queríamos 6 intervalos de clase. Los 6 intervalos abarcan todos estos valores. Ahora, como de 30 a 35 vamos a tomar el último valor, el último dato, generalmente se indica como un intervalo cerrado. ¿Ya? Ahí está. Bien, para el problema, me piden conocer los límites del intervalo de mayor frecuencia absoluta. Entonces, ¿a quién se están refiriendo? A la frecuencia FI, que es la frecuencia absoluta simple. Entonces, vas a señalar cuál es el valor de la frecuencia de cada intervalo que aquí aparece. Profe, ¿qué cosa era la frecuencia? La frecuencia para datos discretos era el valor que repetía las veces de ese dato. Pero cuando tengo una distribución e intervalo de clase, la frecuencia es la cantidad de datos que hay en ese intervalo. Entonces voy a contar. Desde 5 hasta 10. Mira, contaré 5, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9. Este 10 ya no lo cuento porque es abierto. Cuando dice que es abierto, significa que no llega a tomar ese valor. Entonces solamente tomaría el 5, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9. ¿Cuántos datos hay acá? Acá hay 8 datos. Esa es la frecuencia de ese primer intervalo. Luego, desde 10 hasta antes de 15, porque es cerrado en 10, abierto en 15. Desde 10, acá tengo 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, hasta antes de 15, hasta 14 nada más. Esta fila eran 8 y acá tengo 2 más. La frecuencia vendrá a ser 10. Ahí colocamos 10. Está. A ver, si hay alguna observación, me vas indicando. ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. De 15 a 20. Empezamos en 15 hasta antes de 20. Se cuenta el 15. El 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19 hasta antes del 20. Acá tendríamos 6 más 1 saldrían 7. Acá tengo 7 datos. Desde 20 a 25. Desde 20 hasta 25. Serían estos 7, 8, 9 hasta acá. Estos 7 y 2 más. Saldrían acá 9. De 25 a 30. De 25 a 30. De 25 a 30 serían estos de acá. Habrían 5 nada más, ¿no? 3, 4, 5. Repito, de 25 a 30 habrían 5. Y de 30 a 35 tendríamos solamente uno solo. Aquí está. Bien. Y eso nos debe dar, ¿qué cosa? El intervalo de mayor frecuencia, ¿no es cierto? ¿Quién sería el intervalo de mayor frecuencia? El segundo. El segundo tiene mayor frecuencia, vendría a ser de 10 a 15. Y de 10 a 15, la alternativa sería D. Este sería el mayor. El mayor. Bien. Muchachos, ¿algún comentario hasta ahí? ¿Alguna observación? ¿Algo que no se comprenda? A ver, porque vamos a ampliar ahorita un poquito el aspecto teórico. A ver.
A ver, me vas escribiendo, me vas indicando cómo estamos. Gracias, Diego, muy bien. A ver, habría que revisar un poquito. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Ya. Bien. Ahora te voy a comentar lo que te dije el día lunes. ¿Qué cosa te estaba señalando? Te decía lo siguiente. Nosotros usualmente ya trabajamos con las tablas hechas, generalmente. En ocasiones nos piden nuestra opinión acerca de cómo calcular el número de intervalos. Como te habrás dado cuenta, en este problema ya te decían que teníamos 6 intervalos. Pero existen 2 métodos muy comunes con los cuales se trabaja para reconocer la cantidad de intervalos en una distribución. ¿Ya? Entonces, en algún momento de repente te pueden pedir, te pueden indicar solamente como una pregunta teórica, porque generalmente ya las tablas están dadas. Perderíamos mucho tiempo en recién poderlas a trabajar. ¿De acuerdo? Porque imagínate, acá en nuestra distribución de datos, acá, en esta distribución de datos, ¿te imaginas el tiempo que nosotros tenemos que invertir para ordenar? Acá son 40 datos. Imagínate 120 datos, 200 datos, 500 datos. Demoraríamos un montón. Pues. Entonces, usualmente ya las tablas están dadas por ese motivo. Pero lo que sí te pueden preguntar es cómo calcular el número de intervalos. Entonces, acá lo indico, un adicional. ¿Cómo calcular el número de intervalos de clase? Vamos a tomar 2 formas. Una primera se le da el nombre de regla de Sturge. O Sturge le dicen también, ¿no? Regla de Sturge. Ya está. La regla de Sturge o Sturges, ya. La regla de Sturges es una forma de identificar el número de intervalos de clase. Y para ello se utiliza lo siguiente. Se dice que el número de intervalos, que lo vamos a representar con la letra acá, repito, esto va a representar el número de intervalos de clase, se calcula sumándole una unidad al producto de 3,3 por el logaritmo decimal del total de datos. Ahí está. N representa el total de datos. Esta N que está acá representa el total de datos. Profe, pero ahí mi calculadora científica no me va a dar. Claro, por eso te digo. Pero tú tienes que saber esto. Y te pueden dar una aproximación del logaritmo de N. En este caso, a ver, déjame ver. Tengo por acá un elemento. A ver. Por ejemplo, considerando que yo tengo 40 datos, ¿ah? Para este ejemplo. Para este ejemplo, repito, tenemos 40 datos. El valor de n es igual a 40. Entonces, calculemos cuánto vendría cerca con la regla de Sturge. Tendríamos, a ver, logaritmo de 40. A ver, lo vamos a tomar logaritmo a 40. Y te sale el logaritmo de 40 aproximadamente 1,6. Lo multiplicamos por 3.3 y nos da 5,2. Y le sumamos 1 y sale 6,2. Repito, a ver, tendría así 1 más 3,3 por el logaritmo de 40, te dije. Y vuelvo a tomar acá. Tomamos logaritmo de 40. Y el logaritmo de 40 aproximadamente te resulta 1,6. Multiplicado por el 3,3 te dije, sale 5,2 más el 1, sale K igual a 6,2. Ya está. Profe, pero ¿por qué no sale entero? Si el número de intervalos tiene que ser entero. Ahí está lo que te digo. Ahí está lo que te digo. De que quien realiza la tabla no necesariamente siempre trabaja con valores enteros.
Esta es una referencia, o sea, es como una sugerencia que te indican con quién debes trabajar. Entonces, ya quien realiza el cálculo estadístico, quien va a hacer la tabla, decide elegir un valor entero aproximado a 6,2. De repente elige 6, o de repente elige 5, o de repente elige 7, pero un valor cercano a 6,2. No tendría sentido elegir una tabla de dos intervalos, o elegir una tabla de 10 intervalos. Si acá me está diciendo, me están sugiriendo el 6,2. Repito, esto tómalo como sugerencia. Entonces, como es el valor de la regla de Sturz 6,2, entonces yo puedo decir que puedo tomar entre 5, 6 o 7 intervalos. Recuerda de que aplicando esta regla, no vamos a tener un número entero, porque estamos hablando de números decimales. Logaritmo de 40 generalmente no es número entero. Entonces, tenemos que aproximar. Y efectivamente, este problema nos da con 6 intervalos. Se está aproximando correctamente. Bien, y esa es una primera forma, no es la única. La segunda forma es la llamada regla de Joule. La anterior es la de Sturz, ahora acá tenemos la regla de Joule. Y la regla de Joule dice lo siguiente: el valor del número de intervalos K se calcula en forma aproximada como la raíz cuadrada del número de datos. Raíz cuadrada del número de datos. ¿Es más directo? Claro, es más directo. En este caso, para nuestro ejemplo, tendríamos lo siguiente. A ver, acá lo escribo. Para nuestro ejemplo, tendríamos de que el K sería igual a la raíz cuadrada de 40. Ya te imaginas que la raíz cuadrada de 40, como 40 está entre 36 y 49, va a salir 6, y algo. Vamos a ver. Raíz cuadrada de 40 ponemos acá. Y esto nos da 6,3. 6,32. Para el caso, también es una sugerencia. Tú trabajas, o mejor dicho, la persona que elige el número de intervalos decide con esta sugerencia tomar 6, 5 o 7. ¿De acuerdo? Entonces, el aproximado, como te digo, esa decisión no la tomamos nosotros. Nosotros ya trabajamos con los valores hechos. Pero si te piden la aproximación, evidentemente 6 es una muy buena aproximación, 5 podría hacerlo, 7 también. Profe, pero ¿y por qué usted duda en cuanto a decir 5, 6 o 7? Por el siguiente motivo. Mira, vamos a irnos a esta columna. A esta columna. En esta columna, el rango varía de 35 a 5, es 30. Y para nuestra conveniencia, 30 entre 6 sale exacto, sale 5. Pero te pregunto, ¿qué tal si el mayor dato hubiese sido 47 y el menor dato hubiese sido 2? 47 menos 2 me daría un rango de 45. Y 45 entre 6 no es exacto. 45 entre 7 no es exacto. 45 entre 5, ahí sí es exacto. Entonces, no es que nosotros tomemos a rajatabla, así como quien dice directamente este resultado. Depende de quien decida hacer la tabla del mayor y del menor dato. Porque el mayor y el menor dato me da el rango que se divide entre el número de intervalos. Y sería muy incómodo trabajar con ancho de clase de 5,3, de 4,8, de 7,2 o 3,6 periódico puro. ¿Te das cuenta? Entonces, generalmente, se elige que el ancho de clase sea un entero. Entonces, se busca convenientemente de que el número de intervalos divide exactamente el rango. Te comento otro caso. Mira, ¿qué tal si el mayor dato hubiese sido 47 y el menor de los datos, a ver, que haya sido ¿cuánto? Que haya sido 3 o 4, ¿ya? 47 menos 4. 47 menos 4 es 43. 47 menos 4 me daría 43.
y 43 no se divide exactamente ni entre 5, ni entre 6, ni entre 7. Uy, profe, ¿y ahí qué hacemos? Cuando no hay una conveniencia en los intervalos, porque no es un valor exacto, entonces lo que se hace es ampliar el rango. Ampliar el rango. Es decir, ya no se toma de 47 a 4. Posiblemente se puede tomar de 50 hasta 4, o de repente de 50 hasta 2. De 50 a 2 sería el rango igual a ¿cuánto? 48. Y 48 se divide entre 6. O sea, quien realiza la tabla ve conveniente mantener el rango, tomar un número de intervalos adecuado para que el ancho de clase sea cómodo. Si no tiene un rango adecuado, lo puede ampliar. Cuando amplía el rango, no pierde datos. Jamás puede disminuir porque pierde datos. Se puede ampliar, pero jamás disminuir. Y se puede ampliar de repente por un solo lado, por la izquierda, o de repente ampliar por solamente la derecha, o de repente conviene ampliar a ambos lados. Eso ya lo decide quien realiza la tabla. Pero como yo te estoy planteando, la idea es que nosotros podemos tomar estas sugerencias, pero no las podemos aplicar así, directamente a rajatabla, te repito, porque depende de cómo es el rango. Acá salió bonito, porque salió 30 entre 6. Si salía 31, 31 entre 6 no es exacto, y trabajar con decimales nos vamos a demorar un montón. Por eso te digo, hay que tener en cuenta estos efectos, estos elementos. Y estas son las sugerencias para reconocer el número de intervalos con el cual podemos trabajar. ¿Bien? Bien, chicos, a ver si se entiende esta parte que complementa la confección de una tabla de frecuencias. A ver, ¿me escribes, por favor? ¿Me escribes? ¿Me escribes? A ver, ¿se comprendió o algo más? Gracias, Fiorella. A ver. Sí, ya. Muy bien. Sí, no hay problema. Vuelvo a repetir. Estas dos son sugerencias para calcular el número de intervalos. En este problema me dijeron que el número de intervalos sea 6 y el rango era 30. 30 entre 6 me da un ancho de clase 5 y a partir de ahí comienzo a formar mis intervalos. ¿Te das cuenta que es bonito contar de 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25, etcétera? Y puedo encontrar cada uno de ellos. Te decía, si yo escojo un intervalo, pero un número de intervalos igual a 6, pero si este rango ya no es 30, fuera 31, 31 entre 6 no sería cómodo. Tendría intervalos de clase con un ancho, digamos, de 5,3 periódico y sería casi, digamos, bastante fastidioso estar hallando decimales para cada intervalo de clase. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, son sugerencias, considero de esa manera. O sea, tampoco es que nosotros, yo quiero que salga con 8 intervalos de clase. No, yo quiero que salga con 10. No, yo quiero que salga con 20 intervalos de clase. No, tampoco es una cosa de que cada uno hace lo que quiere. No, son sugerencias que usualmente se toman en cuenta para poder confeccionar la tabla. La que tiene mayor credibilidad es la regla de Sturz. Por eso es que te digo, acá sale 6,2 y precisamente nos dieron 6 intervalos, una muy buena aproximación y coincide para poder trabajar todo esto. Pero ya quienes realizan la tabla tienen varias dificultades, que no necesariamente el ancho de clase sea exacto. Entonces lo amplían. Repito, el rango se puede ampliar, jamás disminuir. Porque estos son los datos que tiene. Se puede tomar mayor amplitud, mayor valor, un valor mayor a 35 o menor a 5, pero jamás disminuir el rango, ¿ya? Eso ya es la conveniencia de elegir ancho de clase que sean enteros y que nos den justamente estas distribuciones que son rápidamente calculadas. Porque imagínate, tener un intervalo de clase, por ejemplo, te digo, ¿no? De 5 a 7,2, de 7,2 a 9,6, de 9,6 a 13,1, nos vamos a demorar un montón. ¿Te das cuenta? Entonces, no conviene que sean ancho de clase decimales. No conviene. ¿Se puede trabajar? Sí, se puede trabajar, pero no conviene. Vamos a hacerlo más complicado y se supone que la tabla tiene que ser más sencilla. En el trabajo que se desarrolla tiene que ser más sencilla.
Bien, entonces la regla de Sturz con la regla de Joule, en ambos casos nos ayudan para aproximar el número de intervalos. Aproximar, reitero, son sugerencias. Y cuando en alguna pregunta teórica, generalmente lo que he visto viene cómo es la regla de Sturz o cómo es la regla de Joule o qué intervalo escogerías, ¿no? No te dicen confecciona la tabla, porque vamos a demorar un montón, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna otra observación? Me indicas, por favor, si hay alguna otra observación presente ahí. Bien. Claro, claro, claro. Porque si tú disminuyes el rango, estás perdiendo datos, datos que son conocidos. Entonces ya quien confecciona la tabla ya decide ampliarlo convenientemente. Y como te digo, hay casos en los cuales conviene ampliar solamente por la izquierda o de repente solamente por la derecha o ampliar a la izquierda y a la derecha. Pero eso ya no nos compete. Eso sí no he visto que haya aparecido en examen de admisión. Lo que sí es que tienes que tener idea acerca de cómo se calculan los números de intervalos. ¿Sí? Muy bien, gracias a ti, gracias. Entonces continuamos. Esta fue nuestra tercera pregunta. Bien, número 4 ahora. Pregunta número 4, también en base a la distribución anterior. Me dicen, a continuación se presentan los resultados. Bueno, ya está esa distribución. Determina el porcentaje de estudiantes que tienen una nota mayor o igual a 25 puntos. ¿Cuál es el porcentaje de estudiantes que tienen una nota mayor o igual a 25 puntos? Muchachos, como ya tenemos nuestra distribución aquí formada, simplemente me fijo en dónde están aquellos que tienen más de 25 puntos, ¿no? Porque la idea es justamente mayor a 25. Acá tienes desde 25 a 30 y acá de 30 a 35. O sea que estos dos intervalos corresponden a los alumnos que tienen notas mayores o iguales a 25. Los que tienen desde 25 hasta 30 son 5. Desde 30 a 35 es 1. O sea que hay 6 alumnos que corresponden a tener las notas mayores o iguales a 25. Entonces, directamente diré, se tratan de 6 alumnos. Voy a colocarlo así para que se note. 5 más 1 son 6 alumnos. Pero como me piden en forma porcentual, entonces cada vez que te piden en forma porcentual, tú lo que haces es dividir la cantidad entre el total. ¿De cuántos alumnos estamos hablando acá? ¿Recuerdas? 8 columnas de 5 filas, 8 por 5, 40 alumnos. Entonces todo esto lo dividimos entre 40 y para que salga en forma porcentual multiplicamos por el 100%. Ahí está, multiplicamos por el 100%. A ver, por acá tendríamos cuarta de 100 me quedaría 25. 25 por 6. ¿Cuánto saldría 25 por 6? 150, ¿no? Con este 0 se va y me quedaría el 15%. Ahí está, me quedaría el 15%. ¿Aparece 15%? Sí, ¿no? 15%. Eso sería alternativa D. ¿Me indica si estamos bien? ¿Me indica si estamos bien? Correcto, muy bien, chicos. Bien, seguimos avanzando. Cambiamos ya el tipo de pregunta. Es el número 5. Número 5. Dice, los siguientes datos corresponden al número de clientes que acudieron al café muestral durante 40 días. ¿Ya? Y me piden el rango de los datos. Bueno, el rango es inmediato, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser el rango? El rango es la diferencia entre el mayor y el menor de los datos. Repito, tengo que restar el mayor de los datos menos el menor de los datos. El mayor menos menor me da el rango. ¿Quién será el mayor? Como están ordenados, acá están ordenados, ¿no? Aquí es más fácil porque ya no tienes que buscar. El mayor vendría a ser 39 y el menor tendría que ser el 10, que es el primero. Y acá tú ves que esto sale 29. Ya está. Bien, como son 40 datos también, acá son 40 datos, entonces el número de intervalos también será aproximadamente 5, 6 o 7. Te das cuenta que 5 nos divide exactamente a 29.
6 no divide exactamente a 29, 7 no divide exactamente a 29. Entonces, lo que seguramente se tendría que hacer para confeccionar una tabla es ampliar el rango. De repente tomar desde 40 a 10, ¿no? De 40 a 10. Y de 40 a 10 tendría 30 y ahí sí podría formar intervalos, 5 intervalos o de repente 6 intervalos. Repito, de 39 a 10 sale un rango de 29, el cual, como tiene 40 datos, podría ser de 5, de 6 o de 7 intervalos, pero ni 5 divide exactamente a 29, ni 6 divide exactamente a 29, ni 7 divide exactamente a 29. Convendría ampliarlo. En vez de tomarte 29, tomar desde 40, de 40 a 10. Y de 40 a 10 ya tendría 30, y 30 sí se divide entre 5, sí se divide entre 6. Pero esa ya es la conveniencia de quien elige esa distribución. En este caso solamente me preguntan por el rango. Y esto sería alternativa B. Ya está. Número 6. Número 6. El mismo enunciado. Obténgase una distribución de datos en intervalos de amplitud constante e igual a 5, siendo el primer intervalo de 10 a 15. Acá te indican, por ejemplo, que el primer intervalo que vas a considerar será el intervalo de 10 a 15. ¿De acuerdo? Entonces, como ya te está diciendo que tienes que tomar este primer intervalo, ahí está, este es el primero, de 10 a 15, a partir de aquí comienzas a generar los demás intervalos. ¿Cuánto vale tu ancho de clase? El ancho de clase W viene a ser igual a 5. Como el ancho de clase es 5, entonces mira, el siguiente intervalo será de 15 más 5 saldría 20. El siguiente intervalo sería de 20 más 5, 25, y así sucesivamente. Acá tendré de 25 a 30, de 30 a 35, y el último intervalo será de 30 a 40. Y en este caso se nota mejor porque lo tomamos como abierto a la derecha, porque el mayor dato es 39, pero para que salga todo bonito, exacto, ha ampliado y le está tomando un número más. ¿Te das cuenta? Esa es la intención. A ver, ¿y qué cosa nos dice ahora? Dice, obténgase una distribución en intervalo de amplitud constante igual a 5, siendo el primer intervalo de 10 a 15. Enseguida determina el quinto intervalo. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto intervalo. Me piden calcular este intervalo, el intervalo 5. Ahí está. Este es el intervalo que me piden calcular. Y ese intervalo aparece en la alternativa B. Ahí está, en la alternativa B. Bien. Esto es dentro de lo que viene a ser la confección de tablas. Bien, ¿alguna observación, muchachos? ¿Alguna observación? A ver, me indicas, por favor, si hay algo que no se ha comprendido. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Excelente, Daniel. Muy bien. Gracias, Diego. Muy buena participación de ustedes. Ajá. Vuelvo a responderte, Abraham. En esta distribución, el mayor dato es 39. El mayor dato es 39. Entonces, si acá el valor hubiese sido 39, sí sería cerrado. Pero como estamos ampliando, como se está ampliando, se está tomando un valor más de 39, el 40, se deja abierto. Porque no tiene sentido decir tómese hasta 40 si el 40 no existe. ¿Te das cuenta? Cuando yo indico de esta manera, significa tomar antes de 40, o sea, 39. Generalmente cuando se amplía, se deja abierto, generalmente. ¿Ya? Muy bien, Josabel, gracias, Paulita. Muy bien, gracias, Fiorella. Entonces avanzamos. Número 7. A continuación se presentan los resultados obtenidos en un examen de 20 preguntas, un punto por pregunta, de un grupo seleccionado al azar de 40 estudiantes, obteniéndose los siguientes resultados. Bien, si se trabaja con 5 intervalos de clase de igual amplitud, determina los límites del tercer intervalo de clase. A ver, ¿cómo trabajaríamos esto? Ya con todas las ideas planteadas. Ah, ya, no te preocupes. A ver, ¿cómo trabajaríamos aquí? A ver. ¿Cómo trabajaríamos ahí? A ver.
Número 7. Repito, problema parecido al anterior, ¿ah? Te pide encontrar cuál es el tercer intervalo, pero te dan las siguientes condiciones. Dice de que tienes esta distribución. A ver, rápidamente, ¿quién me dice cuál es el alcance de la distribución mostrada? ¿Cuál es el alcance de la distribución mostrada? ¿El alcance qué cosa es? El intervalo formado por el mayor y el menor de los datos. ¿Quién es el mayor de los datos? El mayor de los datos, según me parece, es 30. Y el menor de los datos, según lo que veo en la distribución, 5. Entonces el alcance estará formado por 5 hasta 30. Y acá no hay mayor problema que te diga cerrado y cerrado, ¿no es cierto? Porque 5 y 30 son datos que pertenecen a la distribución. Ya está. Ahora, ¿cuál es el rango? El rango es la diferencia del mayor menos el menor dato. 30 menos 5, esto me da 25. El rango vale 25. Y ahora queremos obtener, fíjate, 5 intervalos de clase. Tengo de que el número de intervalos de clase es 5. Repito, este es el número de intervalos de clase. Número de intervalos de clase. Entonces, si el rango es 25 y el número de intervalos vale 5, el ancho de clase lo podemos calcular. El ancho de clase será el rango que vale 25 entre el número de intervalos que es 5. Y 25 entre 5 nos da que el ancho de clase es 5. Cada intervalo que vamos a formar tiene un ancho de clase igual a 5. Ahora, ¿con cuál empezamos? Bueno, en este caso, como no hemos aumentado, simplemente trabajamos con el primero. El primer intervalo parte del menor dato, que es 5, y va de 5 en 5, o sea, de 5 a 10. El siguiente intervalo será de 10 a 15. El siguiente intervalo de 15 a 20. El siguiente intervalo de 20 a 25. Y el último intervalo, porque solamente son 5, de 25 a 30. Y ya tengo los intervalos de clase. Ya están los intervalos de clase, determina los límites del tercer intervalo de clase. Te piden el tercero, que vendría a ser este de acá. Este sería el tercer intervalo de clase. ¿Y aparece ahí? Sí aparece de 15 a 20, alternativa dedito. Ya está. ¿Bien? ¿Mejor la explicación? ¿Mejor? Sí, debería de haber 40 notas, pero acá me imagino que debería ser de 20 alumnos nada más, ¿no? De 20 estudiantes. Bueno, las notas están según lo que trabajamos ahí. Tienes toda la razón, Diego. Bien, número 8. De la tabla mostrada, determine la media aritmética. A ver, tenemos una tabla. Qué bonito, ya todos lo han sacado. 8A, 9,3. Muy bien. Pero permíteme formalizar el cálculo, ¿ya? 8A. Cuando nosotros queremos calcular la media aritmética decimos que se calcula como la suma de todos los datos entre la cantidad, ¿cierto? Ya. Ahora, usualmente a cada dato vamos a asignarle lo siguiente, ¿ya? Cuando trabajamos en tabla. Cuando trabajamos ya en una tabla estadística, usualmente los datos se representan de esta manera. Por acá escribo. Los datos serán el primer dato X1, el segundo dato X2, X3 hasta el XN. ¿Ya? De tal manera de que la media aritmética ahora la vamos a representar con una letra coincidente con la que se utilizan para los datos. Y se coloca una línea horizontal encima de ella. Cuando colocas la línea horizontal encima de ella, se trata de la media aritmética. Ya no se escribe MA, ya se reconoce que esta es una forma abreviada de reconocer la media aritmética en una tabla. Y en una tabla lo que se hace es lo siguiente.
se va a tomar la suma de cada dato, pero multiplicado por la frecuencia que allí aparece. Ojo, mucho cuidado. Cuando estás en tabla, existe una columna que dice la frecuencia. Y la frecuencia es el número de veces que se repite cada dato. Entonces, ya no es sumar solamente los datos, sino sumarlos, pero multiplicado por su frecuencia respectiva. Y dividido entre el valor de n. A ver, profe, no le he comprendido bien. ¿Cómo multiplicamos por FI? Por ejemplo, en esta tablita, el valor de 7, que es el dato que aparece en la primera columna, se repite 5 veces. El dato 8 se repite 10 veces. El dato 9, 15 veces. El dato 10, 20 veces. Y el dato 11, 10 veces. Entonces, lo que te estoy indicando es lo siguiente. Cuando tú calculas el promedio o media aritmética, no vayas a cometer el error de sumar 7 más 8 más 9 más 10 más 11 y dividirlo entre 5. Porque alguien me dijo una vez, profe, hay 5 datos. Entonces sumo los 5 datos y lo divido entre 5. Es que no es así. El dato 7 se repite 5 veces. El valor que está a su derecha, esa columna donde aparece F en la primera parte, significa que se repite 5 veces. Esa es su frecuencia. Entonces tendría que sumar 7 más 7 más 7 5 veces, que equivale a multiplicar 7 por 5. El dato 8 se repite 10 veces, 8 por 10, y lo demás en forma similar. Entonces, cuando aparece tabla, repito, en tabla tú tienes que utilizar esto. La suma de cada uno de los datos multiplicado por su frecuencia entre el total de ellos. Profe, eso es lo que he aplicado y he utilizado para reconocer este resultado. Muy bien, excelente, aplausos para ti. Pero te voy a comentar ahora una cosa más. A ver, agradezco que todos ya hayan calculado cuánto es la media aritmética. Me alivia el tener que calcularlo así con esta fórmula. Pero te voy a comentar una cosa. A ver, esta es una propiedad que hemos visto cuando se trabajó la parte de promedios. Te pregunto, ¿qué pasa si a cada uno de los datos le aumentas una unidad? ¿Qué pasa si a cada uno de los datos le aumentas una unidad? Ajá, muy bien, es como un promedio ponderado, cierto, es como un promedio ponderado. Ahora, respóndame lo siguiente. ¿Qué pasa si a cada uno de los datos le sumo una unidad? ¿Qué pasa con su promedio aritmético o media aritmética? ¿Qué pasa con su media? Profe, si todos los datos aumentan en 1, la media aritmética también aumenta en 1. ¿Sí o sí? Lo que ocurre con los datos a todos por igual, sucede también con la media. Si todos los datos aumentan en 2, en 2, en 2, en 2, el promedio también aumenta en 2. Si cada dato aumenta en 3, 3, 3, el promedio también aumenta en 3. Si, escúchame, si cada dato disminuye en 1, su promedio aritmético también disminuye en 1. Esa es una propiedad de la media aritmética. Y esa propiedad me ayuda muchas veces para el cálculo de este tipo de problemas. ¿Cómo que me ayuda, profe? A ver, ¿cómo es eso? Mira, para abreviar, solamente voy a colocar así, XI, FI. El primer dato 7 se repite 5 veces. El siguiente dato 8 se repite 10 veces. El siguiente dato 9 se repite 15 veces. El siguiente dato 10 se repite 20 veces. Y el último dato 11 se repite 10 veces. A ver, como bien has reconocido, como se tiene que utilizar una fórmula parecida al promedio ponderado, entonces te sugiero también utilizar las características del promedio ponderado. En el promedio ponderado tú, si puedes, simplificas los valores que se repiten en cada uno de los casos. En este caso, puedo simplificar las frecuencias y el promedio no cambia. Tiene quinta, tiene quinta, tiene quinta, tiene quinta, tiene quinta, sacamos quinta todo, y en vez de trabajar con 5, trabajo con 1, trabajo acá con 2, con 3, con 4 y acá con 2. Ya está. Y te aseguro que el promedio no cambia si trabajas con esos valores. ¿Ya? Pero ahora te voy a proponer una cosa más. Escúchame.
Como te había mencionado, si a cada dato tú le restas una unidad, el promedio disminuye en 1. Si a cada dato le restas 2, pues el promedio disminuye en 2. Convenientemente, en una tabla estadística, tú vas a elegir un valor para restar a cada uno de los datos y calcular el promedio. En esta tabla, te sugiero a cada dato restarle 9. Profe, le va a restar 9, va a salir negativo. No hay problema. Los resultados que aparezcan pueden ser positivos o negativos. Atienda, por favor. Mira, a 11 le resto 9, me quedaría 2. A 10 le resto 9, me quedaría 1. A 9 le resto 9, me queda 0. 8 le resto 9, me quedaría menos 1. A 7 le resto 9, me quedaría menos 2. Entonces, como le estoy restando 9 a cada dato, la media aritmética, ¿qué pasa? También disminuye en 9. Entonces, si yo calculo la media aritmética habrá disminuido en 9 unidades. Y esta media aritmética de estos datos sería igual a ¿cuánto? A ver, veamos, ¿me ayudas? A menos 2 por 1, menos 2 por 1 saldría menos 2. Menos 1 por 2 saldría menos 2. 0 por 3 saldría más 0. 1 por 4 saldría más 4. Y 2 por 2 saldría más 4. ¿Dividido entre cuánto? Entre el total de datos. Y el total de datos sería la suma de los valores que aquí observamos. Sumemos. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 2, 12. Repito, la suma de los datos me da el total. Profe, pero usted ha simplificado. No hay problema. Siempre que se simplifiquen las frecuencias, no hay problema. Se trabaja con los valores simplificados. Tendríamos 2 más 1, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 2, 12. Acá sobre 12. Sobre 12. Y efectuamos la operación. Menos 2 sale menos 4. Con el 4 positivo se fueron. Te queda 4 sobre 12. Y 4 sobre 12, muchachos, ¿cuánto vale 4 sobre 12? 1/3. Y 1/3 es un decimal conocido. ¿Cuánto es 1/3 en decimal? 0,3 periódico. El menos 9 que estaba acá restando pasa al otro lado. Entonces la media aritmética será igual al 9,3 periódico. Así resulta la media aritmética. ¿Y aparece algo parecido? Claro. Aparecería para el problema la alternativa 8A. Ya está. A ver, muchachos, ¿coincidimos o no? ¿Coincidimos o no? ¿Sí? ¿Coincidimos con lo que está ahí o no? Ya está. ¿Se entendió la figura? Si tú lo has calculado utilizando fielmente la fórmula planteada, no hay problema, porque es válido. Pero te pregunto, ¿es más cómodo cuando tú reduces o no? ¿Es más cómodo cuando reduces o no? A ver, me escriben para saber si se está comprendiendo esta parte. Sí se está comprendiendo. A ver, escribe. Bien. Justamente la idea es poder resolver todas esas preguntas. A ver, vuelvo a repetir. Esta fórmula que está acá, si tú la desarrollas, sería de esta manera, ¿no? La media aritmética sería igual al primer dato por su frecuencia más el segundo dato por su frecuencia más el tercer dato por su frecuencia hasta el enésimo dato por la frecuencia respectiva sobre la suma de la frecuencia que sería el total de datos. F1 más F2, así hasta la frecuencia enésima. Esto que está acá está en forma abreviada desarrollada ahí. Ahora, lo que te comento es que si tú la tabla la trabajas fielmente como está indicada en esta fórmula, vamos a demorarnos un poquito. No te digo que está mal que lo hayas. No está mal que lo trabajes con esa forma. Eso está bien, pero vamos a demorar. Fíjate, tendrías que multiplicar 7 por 5, más 8 por 10, más 9 por 15, más 10 por 20, más 11 por 10, sobre la suma de todos estos valores.
y la suma me parece que sale 60. Bien, entonces, si lo has hecho así, no te incomodes, está bien, esa es una aplicación. Ahora, mi sugerencia, ¿cuál es? Como lo dijo tu compañero, esta es una fórmula de promedio ponderado, sí, es una fórmula de promedio ponderado. Entonces, tiene las mismas características del promedio ponderado. Tú puedes simplificar las frecuencias porque aparecen arriba y también aparecen abajo. Se pueden simplificar. Eso no lo olvides. Si las frecuencias tuvieran un factor común, en este caso, han sido acomodadas las frecuencias para que así ocurra. No siempre vas a obtener eso. Por acá sale 3, por acá sale 7, ya me logró, ya no hay factor común. Pero acá todos tienen quinta, saco quinta y trabajo solamente con los valores que quedan. Y ahora lo otro que te decía. Propiedad de la media aritmética. ¿Cuál es la propiedad de la media aritmética? De que si tú le quitas 1 a cada dato, la media aritmética disminuye 1. Si a cada dato le restas 2, la media aritmética también se le resta 2. Si a cada dato le aumentas 1, la media aritmética también aumenta 1. Lo que haces con todos los datos, entonces también ocurre con la media aritmética. Te propuse, a cada dato, réstale 9. ¿Por qué 9? Es un número que yo escogí convenientemente. Si tú deseas, réstale 1, réstale 2, réstale 3. ¿Por qué elegí 9? Porque 9 es el valor medio que está acá. Y cuando le resto 9, sale 0 y algunos salen negativos y otros positivos, que al momento de sumar se van a simplificar. O sea, voy a sumar menos. Si todos fueran positivos, voy a sumar más. Si todos fueran negativos, voy a tener que también sumar negativos. Entonces, conveniente es que aparezcan positivos y negativos para que se cancele. Entonces, la sugerencia es elegir un valor que se aproxime al valor central de esta distribución. El 9 es el dato que está al centro en este caso y por eso elijo 9, para que se elimine. Entonces, le resto 9 a cada uno y estos son los resultados. Calculo el promedio con ellos, menos 2 por 1, menos 2, menos 1 por 2, menos 2, 0 por 3, 0, 1 por 4, 4, 2 por 2, 4. ¿Entre cuánto? Entre la suma de las frecuencias simplificadas, entre 12. Y esta será la media aritmética, pero disminuida en 9. ¿Por qué? Porque a cada dato le disminuí, le resté 9. Y una vez que calculé esto, salió 0,3 periódico. Y el menos 9 pasa a sumar y te da la media aritmética que queríamos inicialmente. ¿Sí? ¿Se entendió ahora, chicos? ¿Sí? ¿Qué me dicen, por favor? ¿Qué me dicen? ¿Se entendió mejor? Ya, gracias. Muy bien, Daniel. Gracias, Fiorella. A ver, recuerden que si hacen pregunta, ahí está. Justo lo que quería ver. Bien, chicos. No se olviden siempre de responder a las preguntas, ¿ya? A ver, vamos a seguir avanzando. A ver, permíteme, por favor, ahora. Permíteme tomarle la foto respectiva, ¿ya? ¿Qué pasó acá? A ver, ¿dónde está tu tutor? El tutor tóxico, lo conocen a Raúl ahora, ¿no? ¿Saben, no? Profe, ¿por qué tóxico? Porque así apareció en un video, en un clip. Apareció como el video tóxico. Pero no, Raulito no es tóxico, pero así apareció. A ustedes los molesta bastante, ¿no? No dicen nada porque creen que está acá. No, no está acá, está afuera. Así que hablen nomás. Eso sí, para bajar ahí sí somos primero, ¿no? Ya está, chicos. Ya está. Ah, ¿qué fue eso? Creo que me está dejando acá. Bien, en el número 9, sí, por favor, la disculpe el caso. La verdad, las cosas se salió, esa es mi responsabilidad. Hay que corregir el enunciado. Y para que tenga sentido lo que vamos a trabajar, en el número 9 vamos a hacer la siguiente corrección, ¿ya? En el número 9 hay varias cosas que corregir. Por ejemplo, dice, se forma un grupo de
8 jóvenes. ¿Ya? Se forma un grupo de 8 jóvenes. Esto no está, esto falta, el 8 no está. ¿Ya? Entonces hay que agregar. Hay que agregar 8. Cuya edad en números enteros del menor es 15 años. Si la mediana es 17, entonces acá continúa el enunciado y luego decimos si la mediana es 17 y la media de edades es 17,5, ¿ya? Es 17,5. La moda es 16, determine la edad de uno de los mellizos si son los mayores del grupo. Ya está. De ahí continúa normal, ¿ya? Entonces hay que corregir este 8 y luego decir que la mediana es 17. Bueno, ahí está indicado. Y la media de las edades es de 17,5. Esto también falta. ¿Ya? A ver, la semana pasada, el día lunes, hemos visto media, mediana y moda. Claro que sí. A ver, ¿quién me dice qué cosa era la mediana? ¿Quién recuerda qué cosa era la mediana? ¿Qué cosa era la mediana, muchachos? ¿Qué cosa era la mediana? ¿Qué cosa era la mediana? Uy, ¿me dice que no lo vimos? ¿No hemos visto? Uy, discúlpeme, sinceramente. No es el término central, tampoco es el promedio aritmético. Ya, a ver. Ya, no hay problema, estamos en muy buen tiempo, así que hay elementos para trabajarlo. Uy, ¿por qué ese sonido? A ver. La media, la mediana y la moda, aquí lo escribo, la media, la mediana y la moda son los llamados estadígrafos de tendencia central. ¿Ya? A estos 3 elementos que vamos a encontrar continuamente en una distribución de frecuencias, repito, se da el nombre de estadígrafos de tendencia central. Ahorita te explico por qué. Cuando se realiza el estudio de la estadística, nosotros encontramos algunos elementos con los cuales podemos identificar cómo es esa muestra o población. Esos elementos que me muestran cómo es la población o muestra trabajada son los llamados estadígrafos. Entonces, por ejemplo, la media, que es un estadígrafo constantemente utilizado, tú sabes que lo utilizamos para hallar justamente el promedio, ya sea de las edades, de los pesos, etc. Entonces, esa es la intención que tiene la media, de darnos una idea de cómo es la distribución de la población o muestra con la cual se trabaja. La mediana y la moda tienen también la misma idea, pero tienen diferentes formas de trabajar. Entonces, cuando nosotros trabajemos con la media, mediana y moda, vamos a tener un conjunto de datos. Los datos pueden estar ordenados en tabla o simplemente estar en forma dispersa, no están en tablas. Entonces, vamos a ver los dos casos, cuando se puede trabajar con datos ordenados o cuando están en tabla. Primero, ¿qué cosa viene a ser la mediana? Porque la media sí ya tenemos una idea. Como te he mencionado en el problema anterior, la media es el promedio aritmético o media aritmética del conjunto de datos. Ya lo hemos trabajado, ya se entiende ello. Pero la mediana sí es un concepto relativamente nuevo en todo caso en el trabajo con ustedes. ¿Qué cosa es la mediana? La mediana, en forma simbólica, te voy a comentar, en forma simbólica, la mediana es el punto sobre el cual la distribución se divide en dos partes. Mira,
Si esta es la distribución de datos, es decir, sobre esta recta numérica, acá tengo el dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, etcétera, entonces la mediana se ubica sobre esta distribución. La mediana se representa generalmente ME. También puede ser representado así, XM. Cualquiera de los dos representa la mediana. Entonces, la mediana es el punto sobre el cual a su derecha está el 50% de los datos. Y a su izquierda, lo mismo, aparece el otro 50% de los datos. No es el punto central. Mucho cuidado, no es el valor que está al medio. Es el valor que a su izquierda aparece la mitad de los datos y a su derecha la otra mitad. Por ejemplo, a ver, mira, vamos a plantear este ejemplo. La mediana siempre trabaja con datos ordenados, ¿ya? Datos siempre ordenados. Por ejemplo, te voy a plantear el número 3, el número 5, el número 5, el número 10 y el número 20. 21 voy a poner, ¿ya? 21. Ya está. Entonces, si nosotros ordenamos los datos, la mediana que yo elija debe ser un valor en el cual a su izquierda y a su derecha tenga igual cantidad de datos. Entonces, me imagino por acá. Esa va a ser mi distribución. Debo elegir la mediana. Y cuando observamos la mediana de un conjunto de datos ordenados, entonces la mediana será el término central o la semisuma de términos centrales si la cantidad es impar. En este caso, como la cantidad es impar, hay un solo término central, la mediana es exactamente igual al término central. Quiere decir que a su izquierda tendré un número de datos igual al número de datos que se presenta a la derecha. Y te repito, no es el punto medio, porque el punto medio se calcularía como la semisuma de los términos extremos. 3 más 21, 24. La mitad de 24, 12. 12 sí sería el punto medio en esta distribución, donde por aquí aparece, repito, 3 y por acá aparece 21. El 12 más o menos por acá. Pero la mediana no es el punto medio. La mediana es el punto en el cual a su izquierda está el 50% de datos y a la derecha también está el 50% de los datos. Esa es la mediana. Entonces, para tener la idea de cómo calcular la mediana, por acá lo indico, solamente te preocupas en los términos centrales. Ojo, pero los datos deben de estar ordenados. Mucho cuidado, ¿ah? No vayas a calcular una mediana y los datos no estén ordenados. Ya no estarías calculando la mediana. Estaríamos en cualquier otra cosa, menos calculando la mediana. Entonces, cálculo de la mediana. ¿Cómo se realiza el cálculo de la mediana? El cálculo de la mediana, primero, se ordenan los datos. Se ordenan los datos. Segundo, se elige el término central. Pero el término central solamente lo puedes elegir si la cantidad de términos es impar. Si la cantidad de términos es impar, o sea, si hay 5 términos, 7 términos, 11 términos, 27 términos, etc. Entonces, si el valor de n resulta ser impar, se elige al término central. La mediana, repito, vendría a ser igual al término central si la cantidad de datos fuera impar. Y tercero, ¿qué tal si la cantidad de datos no fuera una cantidad impar? Entonces, si n es un valor par, se
toma la semisuma, repito, se toma la semisuma de términos centrales. Semisuma de términos centrales. Como es una cantidad par, ya no hay un solo término central, hay dos términos centrales. Entonces se toma la semisuma, la mitad de la suma de los términos centrales. Entonces la mediana en este otro caso será un término central 1, así lo llamo, más el término central 2 entre 2. Y con ello trabajamos en estos dos ejemplos. A ver, en estos dos ejemplos. Y no me vayas a fallar. Primera distribución. A ver, acá yo escojo 16, por acá colocamos 18, por acá colocamos 12, por acá colocamos 20 y por acá 24. Ya está. En esta segunda distribución voy a elegir, a ver, el 15, el 14, el 13, el 12, el 20 y como acá hay 5, ponemos uno más, 21. Ya está. Bien, muchachos. Entonces, ahora me tienes que calcular la mediana de esta distribución de datos y la mediana en esta otra distribución de datos. A ver, rápidamente. Ajá. Claro. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es ordenar los datos. Ojo. Y generalmente ordenamos de menor a mayor. Generalmente. También vale hacerlo de mayor a menor, pero lo usual es de menor a mayor. ¿Estos datos están ordenados? No, pues, profe, eso no está ordenado. Claro, primero hay que ordenar. Primero en el ordenamiento, el menor dato sería 12. Ahí está, 12. Luego viene 16, 18, 20 y 24. Como son 5 datos, entonces el del medio es la mediana. Y terminó todo. No tienes que calcular nada, no tienes que sumar, restar, multiplicar, ya está la mediana. ¿Vamos? Ya. En el otro. En el otro tienes que ordenar. Porque 15, 14, 13, 12, 20, 21, no me va a decir que está ordenado. No está ordenado de mayor a menor ni de menor a mayor. Ordenamos de menor a mayor. El menor dato sería 12. Ahí está. 12. Luego 13, 14, 15, 20 y 21. Son 6 datos. Como son 6 datos, entonces vamos a tomar los dos términos centrales que allí aparecen y le tomas el valor de la semisuma. La mediana sería, escúchame, sería 14 más 15 sobre 2. ¿Cuánto vale esto? Esto vale 14,5. Profe, pero 14,5 no es ninguno de los valores que están ahí. Un momentito. La mediana no tiene que ser igual a alguno de los datos que está planteado en el problema. No tiene que ser necesariamente igual. Algunas veces coincide, como en este caso, y acá no. Simplemente tienes que hacer cumplir las reglas para calcular la mediana y no tiene que haber mayor problema. Si es una cantidad impar de términos, término central, ahí está. Y si no es una cantidad impar, es una cantidad par de términos, semisuma de términos centrales. Y te repito, no tiene que ser necesariamente este valor el que allí aparece. ¿Bien? A ver, ¿me vas indicando, por favor, si se comprende? A ver, me indican, por favor. Me indican. Ya, bien. Bien, estamos entendiendo entonces eso. Bien, entonces ahora pasamos ya a lo que viene a ser la pregunta del problema. La pregunta del problema, ¿qué cosa me dice? Me dice por acá. Se forma un grupo de 8 jóvenes cuya edad en número... perdón, me falta un elemento más. ¿Qué elemento me falta? Aquí hablé de la mediana. Me falta un elemento. Me falta hablar de quién. Me falta hablar de la moda. Me falta hablar de la moda. Profe, muchos términos. Sí, como te dije el día lunes. Generalmente en estadísticas tenemos un montón de términos, conceptos y fórmulas sobre todo, que es lo que genera mayor incomodidad, ¿no? Fueran pocas fórmulas, normal. La moda generalmente se representa como MO o XO. Cualquiera de los dos identifica la moda.
¿Y qué cosa es la moda? La moda es el valor, o el dato, mejor dicho, es el dato que tiene mayor frecuencia. Tiene mayor frecuencia. Así en forma abreviada. No tengo que decirte más. Por ejemplo, acá, ¿cuánto vale la moda? No hay moda. Profe, ¿cómo no hay moda? No hay moda. Porque para que haya moda, tiene que repetirse un mismo dato. El 16 no se repite, el 18 no se repite, 12 no se repite, 20 no se repite, 24 no, ninguno es moda. Acá tampoco hay moda, ninguno se repite. Para que haya moda, tiene que haber repetición de algún término. Entonces, a ver, por ejemplo, yo puedo tener la siguiente distribución. 10, 10, 12, 12, 12, 15 y 15. Profe, ahí hay 3 modas. No. Es el que más se repite. En este caso, el número 10 se repite 2 veces, el número 12 se repite 3 veces, el número 15 se repite 2 veces. Aquí solamente hay una sola moda. La moda es el que más veces se repite. En este caso vendría a ser 12. Ojo, cuando no hay moda, se dice que es una distribución amodal. Cuando hay una sola moda, unimodal. Únicamente una moda unimodal. Pero también puede haber distribuciones bimodales. Por ejemplo, mira, 7, 7, 7, 7, 9, 10, 10, 10 y 10. El 7 se repite 4 veces, el 10 también se repite 4 veces. Él se repite el mismo número de veces que él y son los que más veces se repiten. En este caso yo te puedo decir que la moda, una primera moda sería 7 y una segunda moda sería 10. Pueden encontrarse distribuciones con 2 modas. En este caso, ¿cómo dije que se llamaba? Se llamaba una distribución bimodal. Cuando hay 2 modas, bimodal. Cuando hay una sola moda, unimodal. Y cuando no hay modas, como en este caso, se dice que es una distribución amodal, sin modas. Distribución amodal. ¿Ya? Bien, entonces estos casos son los que se presentan. ¿Ya? Entonces veamos ahora ya con la idea del problema. Sí, este cuadradito no... No, sí. Bien, entonces para el problema número 9, ya, con todo lo anterior, ya tenemos una mejor perspectiva. En el número 9 dice, se forma un grupo de 8 jóvenes, en números enteros las edades, el menor es 15. La edad del menor es 15. Acá tengo la edad del menor, ya está. Luego dice, la mediana es 17. Entonces, si la mediana es 17 y son 8 personas, entonces significa de que tengo que tomar la semisuma de los términos centrales. La semisuma viene a darnos una mediana igual a 17. ¿Qué más me dice? Dice de que la media es 17,5 y la moda es 16. Si la moda es 16, tiene que ser el valor que más veces se repite. Si yo continúo leyendo, dice, determine la edad de uno de los mellizos. Bueno, se supone que hay mellizos en este grupo que son los mayores del grupo. Ah, ya. Entonces, como son los mayores y para poder hallar la mediana tiene que ser datos ordenados, este es el menor valor de la edad, entonces las edades voy a llamar A la mayor edad y como la otra edad también es de su mellizo, tendrá que ser A. Estas son las edades de los mellizos, ¿de acuerdo? Pero yo tengo de que la moda es 16. Entonces, si acá hay 2 datos iguales, la moda, para que sea unimodal, no me dicen que hay 2 modas, para que sea unimodal, tiene que repetirse más de 2 veces.
entonces yo me puedo imaginar que tiene que repetirse 3 veces. Acá está el 16, por acá el 16, por acá el 16. Profe, ¿y por qué no se repite 4 veces? Porque si yo repitiera 4 veces, los dos términos centrales serían 16 y la mediana tendría que ser 16. Pero el dato del problema me dice que la mediana es 17. Para que la mediana sea 17, la semisuma de estos dos tiene que salir 17. Y si la semisuma es 17, estos tienen que sumar el doble de 17. ¿El doble de 17 cuánto es? 34. Como este es 16, este otro tendría que ser 18. Vuelvo a repetir. Yo tengo acá 8 edades, porque se trata de un grupo de 8 personas. Acá tengo primera edad, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima y octava. Ahí están las 8 edades. Según el problema, la menor de las edades es 15. Esa es la menor de las edades. La mediana es 17. Yo no conozco todavía nada de esto. Pero me dicen que debo de calcular la edad de uno de los mellizos. Bueno, si son mellizos, solamente hay 2 personas con la misma edad. Por eso que coloco A y coloco A. Y son los mayores. Pero si hay mellizos y la moda vale 16, entonces esta moda tiene que repetirse más veces que 2. Tiene que repetirse al menos 3 veces. Por eso coloqué después de 15, 16, 16, 16. Y si coloco un 16 más, tendría que la media sería 16. Entonces solamente hasta acá es 16 y para que esto sume en 34, el otro tendría que ser 18. Bien, hasta el momento eso es lo que tengo en el problema. Profe, me faltan las 2 edades mayores y también la edad de B. Sí, la edad de este que lo llamo B, que no lo conozco. Pero todavía me falta un dato más. ¿Cuál es el dato que me falta? Que la media aritmética es 17,5. La media aritmética, ¿cómo se calcula? La media aritmética se calcula sumando todos los datos. Como no están en tablas, solamente suma de todos los datos. Cuando están en tablas, cada dato por su frecuencia. Entre el total de datos, que vendría a ser 8. Esto te dije que vale 17,5. Esto te dije que vale 17,5. Y veamos. 8 por 5, 40, llevo 4. 8 por 7, 56, 4, 60, llevo 6. 8 por 1, 8 y 6, 14. A ver, esto, confírmame, vale 140. 140, confírmame eso, sí, ¿no? El valor entonces de la suma de todos los datos vendría a ser 140. Ya. Pero yo sé que él es 15, 16, 16, 16, 18. Sumo lo que está acá. 16 más 16 más 16, 48. 48 más 18. 48 más 18 sumarían 66. 66 más 15 sumaría 66 más 15, 81. Si esto suma 81, 81 resta 140 y me quedaría 2A más B. 2A más B sería 140 menos 81. ¿Eso cuánto vale? Eso vale 59. Ahora, como este número es par, este número tiene que ser impar. Este número impar, ¿qué número le damos? ¿Qué valor le damos? ¿Qué valor le damos? Porque si esto fuera número par, par más par no podría sumar 59. Entonces, como es un número impar, debo escoger un número impar mayor que 18. Repito, tiene que ser un número impar mayor que 18, porque recuerda que eso está ordenado. Esto tiene que estar ordenado para calcular la mediana. Entonces, el número impar mayor de 18 que yo puedo escoger sea 19. Si esto es 19, resta 59. El doble de A sería 59 menos 19, o sea, 40. El doble de A es 40. ¿Cuánto vale A? A vale 20. Profe, ¿por qué escoge 19 y por qué no escoge 21? Porque si yo escojo 21, 21 resta 59, ¿cuánto me quedaría? Me quedaría 38. Y 38 igual a 2A, el valor de A sale 19. Encuentro un valor numérico, pero ¿sabes qué cosa? Ya no estaría ordenado, porque el valor de A es el valor de la mayor de las edades. Por eso es que lo coloqué al final. Los mellizos son los mayores. Por lo tanto, esto no es solución y la edad de los mellizos solamente vendría a ser igual a 20. Solamente el valor de A
la edad de los mellizos vendría a ser igual a 20. Y con ello tendríamos que alternativa B de besito. Ahí está. B para el problema indicado. A ver, ¿me indicas por favor? Si se entiende mejor ahí con esa idea. Gracias, Fiorella, muy bien. Bien, correcto. Avanzamos entonces. Gracias, chicos, gracias. Bien. No es un problema tan sencillo porque necesitas reconocer los conceptos de mediana y de moda, ¿cierto? Es algo un poquito más complicado ya. A ver, pero si lo han respondido bien, en buena hora. Número 10. Número 10. Número 10 dice, las notas de 13 alumnos en el curso de estadística son 7, 11, 13, 7, 4, 16, 4, 12, 8, 10, perdón, 6, 13 y 8. M y N. Si de esas notas se sabe que la mediana y la moda son iguales. Ojo, en este problema te dicen que la mediana es igual a la moda. La mediana es igual a la moda. Además, la media excede en una unidad a la mediana. La media excede en una unidad a la mediana. O sea, es la mediana más 1 me da el valor de la media. Bien, determina el promedio de las notas impares y ninguna de las notas admite redondeo. O sea, no hay notas que no sean enteras. Todas las notas son enteras. Bien, como tenemos que calcular la mediana, pues evidentemente tenemos que ordenar los datos. Colocamos los datos en forma ordenada. A ver, tendré por acá el 4, 4, 6. ¿Qué más tengo? 7, 7, 8. 7, 7, 8. 11, 12, 13, 13, 6. 11, 12, 13, 13 y 16. Ya está. 13, 13, 16. Y me falta el M y el N. Acá lo dejo flotando porque en este momento, muchachos, yo no sé dónde poner ese M y N. No lo sé. No sé dónde ubicarlo. Entonces, lo primero que te sugiero es lo siguiente. Vamos a calcular cuánto vale la media aritmética. ¿Y cómo calculamos la media aritmética? ¿Cómo calculamos la media aritmética? Sumando y dividiéndolo entre la cantidad. Claro. ¿Cuántos datos son? Profe, según lo que vemos acá, son 13 notas. Ah, ya. Entonces vamos a sumar. Ayúdame en la suma, ¿ya? Tendríamos, a ver, sumamos... Sí, mira, 7 con 13 sale 20, 7 con 13 sale 20, 20 y 20 va a 40. 8 con 12 también suma 20, con el 40 va 60, va 60, va 60. 16 con este 4 también suman 20, con el 60 va 80, va 80, va 80. 4 con 6 va 10, más 80 va 90, 90, 90, más 11. 11 más 90 saldría 101. Saldría 101 más M más N sobre la cantidad que es 13. ¿Por qué empiezo por ahí? Porque como el problema te dice que no admite redondeo las cantidades, esta cantidad, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser entera. Entonces tú dime un número que en forma adecuada, repito, un número que en forma adecuada sea sumado con M y con N y sumado con 101 tenga treceava exacta. Treceava exacta. A ver, ¿qué número elegirías? ¿Qué número elegirías? ¿Cuánto crees que tienen que sumar M más N para que sumado con 101 me dé un valor exacto? A ver, yo te sugiero que puede ser, por ejemplo, M más N igual a 3. ¿Por qué, profe? Porque si esto vale 3 más 101 sale 104. Y 104 entre 13 sí es exacto. ¿Cuánto es 104 entre 13? ¿Cuánto es 104 entre 13? Excelente, Daniel. Muy bien, George. Exactamente, muy bien. Pero todavía tengo que avanzar un poquito. 104 entre 13 sale 8. Entonces la media aritmética saldría igual a 8. Y si la media aritmética vale 8, la mediana tendría que ser 7.
Y señores, si estos suman 3, tendría que colocarlos aquí. Tendría que colocarlos aquí, ¿no? Acá tendría dos datos. 3, 4, 5, 6, 7. Acá saldría 7, correcto. Estaría cumpliendo todavía, ¿no? Estaría cumpliendo. Pero la moda tendría que ser también igual a eso. Y acá yo veo que la moda no puede ser ni 7 ni 4. No puede ser ni 7 ni 4 porque se repiten la misma cantidad de veces. Entonces, repito, la moda no puede ser 7 porque 7 se repite 2 veces. Y acá yo veo 2 4 y acá también veo 2 13. Entonces, la moda no puede ser igual a 7. Por lo tanto, esto falló. Y ahora utilizo lo que me indica tu compañero. Claro, que tomo el siguiente valor para que esto sea dividido exactamente entre 13. Y el siguiente valor será sumándole 13 a 3. O sea que ahora sea 16. M más N sumen 16. 16 más 101 saldría 117. 117 entre 13 me da una media igual a 9. La media vale 9. Y si la media vale 9, entonces la mediana es 1 menos. ¿La mediana valdría cuánto? La mediana valdría 8. La mediana valdría 8. Profe, pero ahí está peor todavía. ¿Por qué? Porque si la mediana vale 8, acá hay un solo valor que vale 8. Sí, pero un momentito. M más N suman 16. Entonces, ¿qué pasa si M lo hacemos igual a N y lo hacemos igual a 8? 8 más 8 suman 16. Y entonces yo tendría 8, 8, 8. Tendría 3, 8. Y justamente la mediana vendría a ser 8. Y además también vendría a ser la moda porque se está repitiendo 3 veces. Y no hay otro número que se repita más de 3 veces. El número 8, haciendo M igual a N igual a 8, se convierte en mediana y se convierte en moda. Ya están entonces los resultados. Me piden hallar, determine el promedio de las notas impares. Como M y N son 8, no son notas impares, las notas impares serían solamente el 7, este 11, el 13 y el 13. Entonces, el promedio requerido, el promedio de las notas impares sería 7 más 7 más 11 más 13 más 13. Repito, 7 más 7 más 11 más 13 más 13. Y solamente son 5 notas, se divide entre 5. 7 más 13, 20. 7 más 13, 20 va a 40. Más 11 saldría 51. 51 entre 5, esto nos da 10,2. 10,2 y aparece por ahí sí alternativa dedito para el problema indicado. Ya está. A ver. Por acá alguien se asustó. Ya. Vas a tomar este. Ya. Disculpen, chicos, se le pasó la hora acá a nuestro querido Raúl, entre comillas, tóxico tutor. Ya. Así que, por favor, vamos a apoyarle el día de hoy. Que tome su quiz rápidamente, chicos. Continuamos la siguiente semana. La siguiente semana continuamos con estadística. Así que si hay algún punto pendiente, me hace recordar a la primera hora. ¿Ya? Claro, el 14 lo trabajamos. Ya por la hora no lo voy a hacer ahora. Pero el día lunes a primera hora me indican, ¿ya? ¿Sí? Perfecto, Josué, no hay problema. El número 10 a primera hora el día lunes, ¿sí? Por favor. Espero que comprendan por la hora que ya se nos ha pasado. ¿Ya? Y cualquier otra observación me indica. Te voy indicando también las claves. 11 enano, 12 avión, 13 enano, 14 dado y 15 casa. Repito. A ver, 11 enano, 12 avión, 13 enano, 14 dado y 15 casa. Bien, muchachos. Y por favor, no se olviden de seguir a partir del día lunes el examen de admisión a la UNI. Traten de seguirlo, ¿ya? Sí.